¿Cómo están? Vamos a ver hoy día un pequeño tutorial de Illustrator. En este caso vamos a partir con una sección de conocimiento general de Illustrator y luego vamos a ver un caso en el cual vamos a tratar de copiar un diagrama circular del crecimiento del arroyo. Como ven, acá tengo abierto Illustrator. Esta es la ventana que se abre normalmente cuando uno em, hace clic en el programa, ¿cierto? Y acá vemos los archivos que he abierto hace poco, un par de tutoriales y en el fondo como toda la interfase normal de todos los programas de Adobe. Cuando apretamos archivo nuevo, se nos aparecen estas diferentes como plantillas que vienen con diferentes tamaños. Como ven, acá tengo este tamaño personalizado de 21 por 21, que es el que usamos para el curso, en el cual acá lo que hice fue que puse en el fondo esta configuración de centímetros. Luego acá escribí 21 por 21. Voy a dejarlo en este caso en color CMYK y dejé la resolución más alta de 300 píxeles. Podría ser de 150. Yo les recomiendo trabajarlo en 300 y cuando lo exporten puedan ajustar la resolución. En este caso, ¿cierto? Ocupamos CMYK porque es para imprimir, no para usar en pantalla. Vamos a darle a crear. Y como vemos, se abre esta mesa de trabajo de 21 por 21 centímetros. La principal característica de Illustrator es que este es un programa vectorial, es decir, no trabaja en píxeles como lo hace Photoshop, trabaja en vectores, los cuales podemos agrandar o podemos escalar, tal como lo hacemos en AutoCAD. Y para seleccionar esos vectores tenemos dos tipos de punteros. El puntero de selección de objetos enteros, que es el negro y que se activa con la letra B corta, y el puntero de selección directa, que se activa con la letra A. Para observar cómo funciona este puntero, vamos a trabajar con la herramienta de pluma, con la cual podemos hacer diferentes dibujos bastante libres, ¿cierto? Acá simplemente haciendo clic, no hay que darle una medida como ocurre en el caso de AutoCAD. Acá se me movió un poquito, así que voy a hacer esos dos, voy a hacer esto de nuevo. Y vemos que queda un polígono cerrado en este caso. Este polígono, con la letra A, yo lo puedo deformar, ¿cierto? Porque tengo activado el puntero con la letra A. Pero si quisiera moverlo, puedo apretar la letra B corta y puedo mover el objeto completo. Igualmente, con la letra A, haciendo clic en uno de esos vértices, vemos que aparece este puntito, ¿cierto? Con el cual yo puedo redondear como yo quiera estos vértices. Y así, perdón, puedo redondear todo. Apretando Alt, puedo hacer zoom in o zoom out. Y acá vamos redondeando entonces todos los vértices. Entonces vemos que tenemos este polígono cerrado, el que tiene ciertas características. En Illustrator igualmente podemos ocupar el espacio que está afuera de la mesa de trabajo. Como ven, pude sacar el objeto sin ningún problema. Los objetos tienen dos propiedades de color. La propiedad del color de la línea y la propiedad de color del relleno. Si yo tengo apretada la propiedad de color de la línea y hago doble clic, vemos que cambia, ¿cierto?, el color solamente de la línea. Y si yo quiero cambiar el color del relleno, entonces hago doble clic en el otro lado, ¿cierto? Y puedo seleccionar mi relleno. También, otra cosa que puedo hacer en Illustrator, como comandos básicos, es que acá tengo diferentes herramientas. En este caso, estas rayitas son la herramienta de trazo. Con esto yo podría, por ejemplo, darle un trazo más mayor. Puedo también cambiar las terminaciones. En este caso no se va a ver porque yo las redondeé, pero puedo dejar como la puntita de la línea redonda o más cuadrada. Y también puedo poner líneas discontinuas. Puedo poner puntos de flecha, si es que tuviera un puntero en este caso,
y también puedo cambiarle el grosor a las líneas. Si yo quisiera editar este objeto por separado, por ejemplo, para darle una transparencia con respecto al fondo, pero solamente al fondo, no a la línea, entonces puedo seleccionar el objeto y en apariencia puedo trabajar por separado en el fondo el relleno y el trazado. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo darle transparencia a este objeto sin que cambie la línea. Si yo selecciono este objeto y aprieto Alt, vemos que se duplica. Y ahí vemos que solamente le di transparencia al relleno. Otras cosas que son importantes es que Illustrator, al igual que Photoshop, trabaja con capas, pero son un poco distintas. En este caso, esta es la herramienta de capas, y como vemos, dentro de una capa se pueden agrupar diferentes trazados. Entonces, si yo genero una capa nueva y solamente quiero mover un elemento, puedo seleccionarlo y arrastrarlo hacia la capa de arriba. Si yo tengo muchos elementos, por ejemplo, y no sé en qué capa están, puedo seleccionar un elemento y con la lupita ahí se me abre específicamente y se selecciona ese elemento. Yo ahí, por ejemplo, podría apagarlo o bloquearlo. Esas son las cosas como más importantes de Illustrator en general. Uno puede, por ejemplo, abrir un archivo PDF directamente y trabajarlo. Ahí yo les recomiendo, por ejemplo, cuando lo traigan de AutoCAD, traerlo con hartos colores distintos por capa, porque si ustedes seleccionan, por ejemplo, puede ser una capa con un color distinto, o una línea con un color distinto. Entonces, acá yo tengo, perdón, ahí sí. Ahí yo tengo estos elementos que son distintos, ¿cierto? Este tiene un color distinto de trazado que este de acá. Entonces, si yo tuviera todo esto agrupado, que es como lo que pasa cuando uno trae un archivo de un PDF, es que lo abres y tienes muchas líneas. Pero si yo selecciono una línea, yo voy a seleccionar misma, por ejemplo, color de trazo, se selecciona solo el que tiene el mismo color de trazo. Y por ejemplo, si pongo misma apariencia, se seleccionan todos los que tienen la misma apariencia. Y de esa manera yo puedo hacer una capa e irlos agrupando. Y ahí, por ejemplo, uno podría poner capa polígonos. Ok, de esa manera ustedes pueden ir editando fácilmente los elementos que traigan de archivos PDF. Pero como les conté, el objeto de esta clase es copiar un referente que es bastante conocido, diría yo, porque sale mucho en Pinterest, que es este diagrama circular del arroz. Este diagrama circular habla sobre el ciclo del crecimiento del arroz, particularmente en Myanmar. Y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de copiarlo de forma gráfica. ¿Bien? Entonces, para eso, diferencias que vemos, por ejemplo, es que yo tengo una mesa cuadrada y en este caso mi diagrama es circular. Yo sé que el portafolio es de 21 por 21, pero solamente para que aprendan, vamos a ver cómo podemos solucionar ese tema. Vamos a usar la herramienta de mesa de trabajo y con eso vemos que podemos adaptar la mesa de trabajo al tamaño que nosotros queramos. Podríamos agrandarla o achicarla, o también podríamos dejarla de 21 por 21 si es que quisiéramos. Pero en este caso entonces vamos a tener la mesa de trabajo exactamente igual que la del referente. Este referente tiene una grilla base, ¿cierto? Que son estos círculos concéntricos, que en el fondo arman todo el diagrama. Entonces, para eso, vamos a ordenar primero nuestras capas. Entonces, la primera capa va a ser el referente, y solo vamos a tener esta imagen. En la capa 2 vamos a armar una grilla, y en la capa 3 vamos a hacer una paleta de colores. Bien, si nos vamos a poner en la capa 2 y vamos a hacer la grilla. No es necesario que ustedes hagan círculo por círculo. Lo que podrían hacer
ocupando estos círculos, apretando Shift, quedan redondos y no como elipses, sino que vamos a ir a esta herramienta de línea, la vamos a mantener presionada y aparece estas otras herramientas. Entonces podrían hacer una espiral, un arco, pero en este caso vamos a hacer una cuadrícula polar. Si yo hago clic una vez, se abre esta ventana. Si yo mantengo presionado, va a aparecer una cuadrícula que viene por defecto. Entonces, para eso primero le vamos a dar un ancho. Vamos a imaginar que esto es de, no sé, 16 por 16 centímetros. Podrían hacer la elíptica dándole una mayor anchura o una mayor altura. Vamos a poner una cantidad de divisores concéntricos y una cantidad de divisores radiales. En este caso vamos a poner 45 divisores concéntricos porque contamos y más o menos eso nos sirve. Y vamos a poner 24 divisores radiales que son los que vienen acá. Entonces acá se nos abre esta grilla. Como ven, la grilla, si yo la descliqueo, no se ve. ¿Por qué? Porque no tiene propiedades de color ni de trazado. Así que vamos a primero situarla en el lugar donde queremos que quede, ¿cierto? Que más o menos al medio. Y le vamos a dar un color de trazado para verlo, básicamente. Y con las herramientas de trazo le vamos a dar un trazo un poquito más fino para que no quede tan pesada. Bien, esta grilla la vamos a comenzar a editar para que quede lo más parecida posible a nuestro referente. Como vemos, vamos a partir desde el centro hacia el borde. Y lo que vemos en el centro es una fotografía que es como una especie de disección de la semilla del arroz a la que le vamos a dar 6 anillos. Entonces vamos a seleccionar uno, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 anillos. Esos 6 anillos los vamos a pasar a la siguiente capa, que se va a llamar anillo 1. Y vamos a apagar el resto de la grilla. Los anillos del centro no los vamos a ocupar, así que los vamos a borrar. Y voy a poner la fotografía que quiero usar, que acá la tenía guardada desde antes y que es lo más parecido que encontré. Yo sé que no es igual, pero es para que aprendamos este primer comando. Entonces vamos a darle un tamaño a esta semilla, que más o menos que quepa adentro, pero la vamos a mandar al fondo. Entonces seleccionamos la foto, ponemos botón derecho, organizar y enviar detrás. De esta manera vemos que tenemos el vector delante y, y esta foto que tiene formatos de píxeles atrás. Entonces vamos a seleccionar ambos elementos, vamos a apretar botón derecho y vamos a crear una máscara de recorte. Bien, acá, ¿para qué estamos haciendo esto? Vamos a prender nuevamente esta grilla y este siguiente anillo también le vamos a pasar a nuestro anillo 1 y le vamos a dar entonces una propiedad más o menos parecida a este, que es un gris claro y bastante fino. Entonces, en este caso, al parecer es más finito y yo diría incluso un poco más claro. Bien, vamos a ir haciendo eso. Como vemos, lo siguiente ya comienza a tener color. Así que vamos a hacer una paleta de colores, como habíamos anunciado anteriormente. Voy a apagar esto por mientras. Y fuera del canvas voy a hacer unos rectángulos por los que yo voy a darle un color para que se vea mejor ya. Eh, Voy a tomar estos rectángulos y con Alt los voy a duplicar. Y voy a hacer varios cuadraditos que me van a permitir copiar los colores de la foto. Eso se hace tal como en Photoshop con cuentagotas. Yo selecciono una foto, o sea, perdón, un cuadradito, selecciono el color y acá se pinta. Entonces voy a hacer esa misma operación con todos los
colores que yo más o menos distinga que voy a necesitar. Estos son los colores más sólidos que se ocupan en el diagrama. Sí, con esto yo creo que más o menos puede estar bien. Y entonces voy a volver a mi anillo 1. Bien, vamos acá. Ok, ¿qué sigue de todo esto? Vemos que el siguiente anillo es esta especie como de como líneas tan unidas que forman este polígono que es una especie como de círculo cortado. Entonces, para eso yo veo, primero, que se saltan uno, o sea, perdón, que está justamente pegado y que más o menos tiene el ancho de unos 3 anillos concéntricos, diría yo. Entonces, voy a tomar los anillos concéntricos que me sirven y guiándome voy a bloquear el anillo uno porque ya lo ocupé. Entonces, guiándome más o menos por estos anillos de acá, voy a tratar de dividir esto en tres. ¿Cómo se hace esto? Voy a tomar los anillos que necesito, voy a hacer mi capa nueva, se llama anillo 2. Voy a darles un color distinto a los anillos que voy a ocupar solamente para no confundirme. Voy a borrar el del medio porque ya sé que no lo quiero ocupar. Y este también, después lo borro. Y voy a cortar estas líneas de acá. Las líneas se cortan con este elemento, se llama tijeras. Entonces, justo donde el programa me indica que se forma una intersección, yo voy a hacer un corte. Que al parecer no sé, eso vamos a hacer de nuevo. Entonces, voy a bloquear el anillo 2 y ahí sí se cortó. Dice que no lo tenía bloqueado. Para también no irme perdiendo, los voy a cambiar al tiro de color. Ahí. Entonces voy a ir a mi siguiente punto donde yo quiero cortar. Sería acá. Voy a tomar mi línea. Ahí sí le doy el color correcto. Voy a ir al siguiente. Ahí, y sería acá. Entonces, porque son 3 divisiones. Voy a cortar acá y acá. Súper. Tengo esto aquí. Y queda los anillos que yo quiero. Entonces, como yo les contaba, si yo selecciono un trazo, puedo poner seleccionar misma apariencia y se me van a seleccionar todos los trazos que no estén bloqueados, por supuesto, y que tengan esos colores. Entonces yo eso lo puedo pasar a mi anillo número 2 y puedo apagar de nuevo mi grid. Entonces ya tengo, encontré que había quedado muy chico, así que, perdón, así que este no lo vamos a usar. Entonces ya tengo mis 3 elementos, pero les tengo que dar, ¿cierto?, una forma. Entonces para eso, lo primero que voy a hacer es que nuevamente entonces voy a cortar ahora, pero los arcos. Bien, pero ahora vemos que estos elementos no son todavía un polígono, es decir, yo todavía no les puedo dar propiedades de color. No, si, por ejemplo, si yo tratara como de pintar esto con el cuentagotas, se me va a pintar de esa manera. Pero no es la manera que yo quiero que se pinte, yo quiero que se pinte como lo que está acá adentro. Por lo tanto, puedo tomarlos y con Command J puedo unirlos. Sin embargo, esto es un error muy común de Illustrator porque dice que no está siempre en los mismos puntos. Por lo tanto, cuando nos pasa eso, vamos a la herramienta Buscatrazos, lo unimos, ponemos Control Z y luego lo volvemos a unir. ¿Por qué funciona así? La verdad, no lo sé, pero así funciona. Entonces, puedo, en el fondo, por ejemplo, o sea, en el fondo ya tengo como este trazo que ya sé que está funcionando.
lo voy a bloquear y lo voy a apagar, porque voy a necesitar redibujar los trazos de al lado. Entonces con el cuentagotas, perdón, con el cuentagotas, la pluma, yo puedo simplemente dibujar los elementos que van quedando. Bien, entonces así podemos en el fondo em, tener nuestros elementos que estamos ocupando para ir copiando el modelo. Entonces, a este modelo yo le quiero dar el primer color, que es este. Pero como vemos, acá además tiene una propiedad de borde. Por lo tanto, voy a las propiedades de borde y le voy a dar nuestro gris. En este caso, como está abajo, no se ve el gris. Me parece que nos faltó algo. Sí, simplemente lo vamos a cerrar. Y ahí está. Sí, era bastante más clarito, perdón, más clarito, más finito. Entonces le vamos a dar una propiedad de 0,5. Bien, vamos a fijarnos cuál era el gris que habíamos puesto, que era eh, este de acá. Lo vamos a copiar para las siguientes veces. Aquí está el código de color. Y acá tenemos nuestros otros elementos que queremos pintar. Ya estamos en el segundo de estos anillos. Vamos a pasar entonces a lo siguiente, que es esta especie como de nuevo anillo o otro anillo extra que hay acá. Por lo tanto, vamos a hacer una capa que se llame, o más bien la vamos a dejar nomás en la siguiente, para no complicarnos tanto. Tomamos el siguiente, lo llevamos a nuestro anillo 2 que tenemos que tener desbloqueado, lo apagamos, seleccionamos, vamos a darle el color que queríamos y la propiedad de capa de 0,25. Ahí está. Entonces ya estamos en esta parte. Después sigue estos elementos que tienen los meses del año, que acá no se alcanza a ver. Más o menos tienen unos 5 anillos de grosor. Y por lo tanto, vamos a prender esta grilla nuevamente y vamos a darle los 5 anillos de grosor, ¿cierto? Entonces, vamos a pasarlo a el anillo 3. Vamos a nuevamente poner un color marcador para que se entienda en el fondo lo que estamos haciendo. Y la grilla se está haciendo un poco pesada, así que le voy a dar un color bastante más claro. Ahí, para que sea mejor lo que estamos haciendo. Ok, entonces, en este caso, como esto no está pintado, nosotros podemos simplemente como dividir estos trazos o podemos redibujarlos, como vieron. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de redibujarlos, que tenemos uno. Vamos a darle un color distinto para que se vaya viendo lo que estamos haciendo. Tendríamos 2 meses. Y vamos a ir haciendo esto sucesivamente. Di 3 de separación. Vemos que los de los bordes no los ocupamos, así que nuevamente los vamos a borrar. Pero dejé ese porque acá hay unos textos escritos, ¿cierto? Los meses. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar. Primero vamos a cortar, esto es más al ojo. Vamos a ir cortando como estos trazos. Entonces, como ven, cortamos estas líneas. Vamos a ir borrando las partes que no vamos a ocupar.
Listo. ¿Para qué vamos a ocupar estos elementos? Es que hay una herramienta, ¿cierto?, para escribir, que es la de texto en trazado. Entonces, bien, ahora, como vemos, podemos escribir en estos segmentos de trazado que tenemos acá. Los segmentos de trazado se escriben ocupando la herramienta de texto en trazado. Y este es un error como bien común, que en el fondo el trazado acá, o la dirección del trazado, está hacia abajo. Entonces, si yo aprieto desde acá a los lados, puedo agrandar el espacio para dibujar. Y si selecciono la del medio, la línea del medio, puedo dar vuelta a la dirección del trazado. Entonces, así puedo ajustar a donde más o menos quiero que quede mi trazado, o mi texto en realidad. Entonces, después marzo, voy a escribir, perdón que se quede un poquito pegado el computador. Y sí, se pegó. Voy a escribir abril. Con esto vamos a ajustar donde quiero que quede la palabra abril. Después, mayo. En este caso, mayo no tenía suficiente espacio para poder funcionar, así que le vamos a dar más espacio y vamos a moverlo hacia el lado. Mayo. Bien, entonces ahora, como ven, ya puedo escribir los meses. Encuentro que están un poco oscuros, así que voy a seleccionar la misma apariencia, se seleccionan todos los textos y les voy a dar nuestro tono de, perdón, es el relleno. Les voy a dar nuestro tono de gris. Entonces ahí se aclararon todos los meses. Bien, ¿qué continúa? Ah, tenemos que cambiarle el color, ¿cierto?, a estas líneas. Entonces vamos a seleccionar, misma apariencia, y seleccionan todas las amarillas, les doy la apariencia de nuestras líneas grises y a esta también, ¿cierto? Bien, listo. Ahora, lo que sigue es un elemento que tiene como muchas subdivisiones, que podríamos pensar que son los días del año, por ejemplo, o algo así. La verdad, no tengo la información de qué es específicamente eso, pero es nuestro siguiente anillo, que más o menos tiene unos, diría yo, unos uno 2 3 4 5 6 quizás unos 6 anillos, ¿cierto?, de espesor. Y vamos a ver que también se salta uno, por lo tanto se salta uno, y para acá vamos a uno 2 3 4 5 6 anillos de espesor. Acá va a ser importante, sí, que sea un número impar por el comando que vamos a ocupar, así que le vamos a dar 7. Vamos a tirar esto a nuestro anillo 4 y vamos a apagar la grilla. Entonces se salta uno. Este lo vamos a mantener y le vamos a dar el color que queremos. El del final, también cierto, sabemos que lo tenemos que mantener. Y en este caso vamos a ocupar el que está al medio, es decir, este. A este le vamos a dar un color distinto para no equivocarnos y vamos a borrar los demás. Bien, entonces vamos a tomar esta línea y con las propiedades de trazo le vamos a dar un grosor de más o menos, como todo, mucho, mucho más, ya unos 30. Ahí está más o menos de todo como el espesor, ¿cierto? Completo. Y vamos a darle una línea discontinua. Ahí ven que ya se formaron unas especies de líneas. ¿Por qué? Porque los tenemos con estas terminaciones. Si lo tuviéramos con esto, el trazo sería como redondito. Entonces hay que dejarlo con esta terminación de vértice recto. Pero le vamos a dar entonces ahora un guión mucho menor, por ejemplo de 1. Y ahí vemos que se nos formaron muchas líneas parecidas a las que tenemos acá. En este caso, lo que sí nos falta es que tenga el color que estamos ocupando, el que nuevamente volvemos a copiar. Entonces ahora ya tenemos nuestro
siguiente anillo. En este caso acá, borré uno de más. Para solucionar esto, lo que voy a hacer es que voy a copiar este anillo con Alt. Lo voy a poner en el mismo lugar y con B lo voy a ir achicando. Este sería en el caso que ustedes, por ejemplo, tuvieran como que arreglar un anillo que les falta. Ahí nos queda nuestro anillo extra. O que, por ejemplo, quisieran hacer algún anillo intermedio que no esté como justo donde está la línea. Bien, tenemos este. Vamos al siguiente, que nuevamente son estas líneas que están subdivididas, ¿cierto? Entonces, para eso volvemos a prender nuestra grilla. Vamos a, le voy a dar 6 anillos de espesor en este caso a esto. Son 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4. Creo que con 5 vamos a estar más o menos bien. No, 6. 6 anillos de espesor. Y los vamos a poner en nuestro anillo 5. Vamos a bloquear la guía y nuevamente entonces vamos a hacer estas subdivisiones que son más o menos, no son en todas las intersecciones. Entonces, para no equivocarnos con cuáles estamos trabajando, le vamos a dar otro color y podemos elegir si queremos calcar o si queremos cortar. Vamos a ver cómo nos va cortando. Vamos a bloquear entonces el anillo 5 para que no se nos corten los círculos y se nos corten los radios. Entonces aquí ustedes ya ven que podemos ir cortando fácilmente. Porque este lo corté, ahí está. Entonces lo cortamos de anillo amarillo a anillo amarillo. Entonces, como ven, ya corté todos los anillos, los seleccioné, los voy a llevar al anillo 5 y voy a apagar la grilla. Le voy a dar la misma propiedad de color a todo lo que está adentro de estos anillos. Por lo tanto, seleccionando acá, se selecciona todo lo que está dentro de la capa. Voy a abrir esto con la paleta de color. Les voy a dar nuestro color gris. Y voy a revisar, creo que en este caso lo voy a dejar en 0,25 porque es como un poquito más claro. Incluso este también lo podríamos poner en 0,25. Bien, entonces tenemos que ya tenemos hechas las divisiones, pero además acá hay líneas punteadas. Entonces a estos anillos del medio, eran 3, pero fueron 4, les vamos a dar una línea discontinua, que en este caso el guión es mayor, unos 5 o quizás podría ser unos 4. Y ya tenemos, ¿cierto?, las líneas discontinuas que vemos en este punto. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? O qué es lo que tenemos que hacer? Es que vamos a ocupar anillos o círculos que están deformados para hacer este gráfico. Este gráfico tiene 3 colores, ¿cierto? Azul, amarillo y rojo. ¿Y cómo vamos a hacer entonces este anillo? Vamos a seleccionar el círculo de afuera y lo vamos a copiar entonces hacia acá. Se va a hacer nuestro anillo base. Le vamos a dar un grosor de línea un poco mayor, en este caso, y vamos a copiarlo entonces hacia arriba y lo vamos a calzar con el anillo original. Por la letra A, entonces sabemos que podemos deformar, si seleccionamos los puntos, perdón, se me cambió a la B. ¿Ven que se está como deformando? Entonces ahí ustedes pueden deformar los puntos en el fondo como ustedes quieran. Podrían subdividirlos o pueden, por ejemplo, moverlos hacia los lados. Más o menos, como- acá lo importante es que esto signifique cierto algún dato, no solamente que sean como anillos bonitos, pero ahí vemos que en el fondo podemos trabajar con estos anillos deformados que siguen generando un círculo que es continuo,
Si los dibujáramos por trazo, probablemente este efecto sería un poquito más difícil de lograr. Entonces, por ejemplo, este va a ser nuestro anillo rojo, como un rojo no tan intenso, ¿sí? Más o menos se ve. Vamos a copiar de nuevo entonces esto. Este va a ser nuestro anillo azul. Además, vemos que en este caso hay unos puntitos en cada una o cada dos intersecciones. Esos puntitos los podemos dibujar o podemos dividir, dividir estos trazos según cada dos puntitos, o sea, cada dos líneas. Ya, entonces voy a seleccionar estos de acá. Voy a ver que efectivamente son estos últimos de acá. Y todo lo que no sea entonces, ese, estos trazos los voy a seleccionar con Shift y lo voy a bloquear para no confundirme. Con el Shift apretado pueden bloquear todo. Eso es para que no se nos corten los otros elementos. Entonces con la tijera, nuevamente, voy a cortar todas las intersecciones entre estos dos elementos. Entonces, como vemos, em, ahora voy a... ya corté los trazos, ¿cierto? Estoy cortando de formas como irregulares. Y voy a seleccionar misma apariencia. Y así selecciono toda la línea o todos los trazos que componen el círculo rosado. Entonces con trazo yo puedo elegir punteros, perdón, que están acá. En este caso, así se pone automáticamente un puntito exactamente en donde yo quiero que queden, ¿ya? Ese puntero quizás puede estar muy grande, entonces lo vamos a poner al 70%, al 70%, y más o menos ahí está bien. Entonces, nuevamente vuelvo a seleccionar, misma apariencia, le voy a dar un puntero redondo y lo voy a dejar en 70, y luego, última vez, selecciono misma apariencia y luego le doy la flecha del tamaño al 70% y acá queda bien. Acá vemos que en este punto me equivoqué, lo corté dos veces. Entonces, si ponemos Command J, los trazados se unen y se elimina automáticamente un puntito. Algo que ustedes también podrían hacer, siempre, ¿cierto? Es que con la elipse dibujan un círculo eh, y lo ponen encima de la intersección, lo cual es igualmente válido. Algo importante acá es que como vemos en el zoom, las líneas quedaron por debajo de las líneas como de la grilla. Eso no, obviamente no queremos que sea así. Así que simplemente vamos a tomarlas nuevamente. Voy a selección, misma apariencia. Voy a poner organizar. Voy a traer al frente. Voy a hacer lo mismo con los demás. Misma apariencia. Botón derecho. Organizar. Traer al frente. Derecho. Misma apariencia. Con derecho. Organizar. Traer al frente. Y ahí están por delante. Entonces, yo por alguna razón no se seleccionó completo, misma apariencia, organizar, traer al frente. Y bien, acá ya tenemos entonces nuestro siguiente anillo. El que continúa es este anillo de color, que en este caso tiene unos tres anillos de espesor. Si salta uno y vuelven a haber tres anillos de espesor. Entonces vamos a cerrar este grupo, vamos a bloquear todos nuestros grupos que ya no estamos ocupando. La capa, no sé qué será, es una capa que se formó sola, así que la vamos a eliminar y vamos a prender entonces la grilla.
Bien. Entonces sabemos que si salta uno, dos. Quizás dos está bien, se salta uno, 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 dos, se salta uno, y ese es nuestro anillo número 6. Número 6. Ok, entonces vamos a apagar la grilla para ver cómo nos está quedando esto. Y los que sí, en el fondo vamos a editar, ¿cómo era? Salta uno, uno, dos. Claro, estos son los que vamos a editar. Los vamos a dejar en un color marcador para entender bien lo que estamos haciendo. Entonces, acá vamos a ver otra forma de hacer estos como elementos concéntricos. En este caso, vemos que estas son como unas especies de líneas largas sólidas, sólidas que van hacia los lados. Y en este caso tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 de estos como anillitos primero. Entonces imaginémonos que son estos. Vamos a prender nuevamente la grilla. Entonces vamos del uno hasta acá. Digamos uno, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso lo que vamos a hacer es cortar la primera línea simplemente. ¿Ya? Vamos a bloquear estos elementos, que son al final solamente guías. Y la línea que queremos editar, que es la de adentro, que es esta, la vamos a cortar. Vamos a cortar entre la guía uno y la guía siguiente. ¿Para qué? Para seleccionarla, para darle el color que queremos, que es este verde oscuro que tenemos puesto acá. Le queremos dar solamente al trazo y le vamos a dar un grosor, por ejemplo, de 5, 7, vamos a ir viendo que calce. Con 9 en el fondo va llenando simplemente este trazo. Esa operación la vamos a repetir con todos los anillos. Bien, entonces acá, como ven, hice o repetí el comando toda esa cantidad de veces, copiando los colores o la forma en el fondo que tienen estos colores acá, y también borré las líneas entre medio que no íbamos a ocupar. Entonces ahora le voy a seleccionar todas estas líneas azules, voy a dejarlas grises con nuestro código de color y les voy a dar un espesor, perdón, es acá, un espesor un poco menor para que se vean bien. Entonces, como ven, acá ya tenemos copiado esto de acá. Lo que nos falta es hacer estas líneas que van acá entre medio, que más o menos se van uniendo con ciertos puntos como del año. Eso es bastante simple. Vamos simplemente con la pluma, vamos a armar estas líneas, le vamos a dar un espesor mayor, ¿cierto? De quizás unos 2 puntos. Por, simplemente porque creo que se ve mejor, lo voy a dejar con esta apariencia. Y acá en realidad esto lo deberíamos haber hecho al revés, pero en el fondo simplemente de esa manera ustedes van generando estas líneas, ¿cierto? Vamos a poner este puntero y esta misma operación entonces la voy a repetir sucesivamente. Acá vemos que esto está abajo porque el anillo 5 en realidad debería estar arriba del siguiente. Y ahí vemos que más o menos van quedando nuestras líneas. Muy bien. Lo que sigue entonces es bastante simple. Son simplemente líneas como punteadas. Así que lo siguiente va a ser que vamos a volver a prender nuestra grilla.
Y vamos a seleccionar entonces las 1, 2, 3, 4, 5 líneas punteadas que tenemos que tener hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5 líneas punteadas. Que vendría siendo nuestro anillo 7. Tomamos líneas punteadas, la llevamos hacia allá. La seleccionamos. Le vamos a dar esa propiedad de discontinuo. Esa es con un guión igual de 4. Vamos a darle el color que queremos. Ok. Y creo que igual se va bien con 0,25. Y acá tenemos nuestras líneas punteadas. Voy a, en este caso, la grilla la voy a mantener para guiarme, para poder hacer estas como líneas que se ven acá. Entonces, para eso, voy a bloquear la grilla y también voy a aprovechar de dejar bloqueados los otros anillos para no irlos editando. Y voy a comenzar entonces con la pluma a em, darle como los puntos al gráfico que deberían tener. Bien, entonces ahora, como ven, ya hice las dos líneas y en este caso lo que hice para hacer la terminación fue la otra opción que teníamos, ¿cierto? Que era la de copiar los puntitos en cada intersección. Con Alt, ustedes pueden ir eh, como duplicando sus puntitos que hacíamos, ¿cierto? Simplemente apretando Shift y con el comando de circulitos que se encuentra en esa pestaña. Normalmente se ve como rectángulo, pero si lo mantienen apretado, pueden apretar elipse y si apretan Shift, entonces les queda perfectamente circular. Ok, ¿qué continúa? Acá vemos que esto ya se acabó, o sea, ya no tenemos más anillos, pero sí hay unas flechitas que van acá como avanzando desde el centro hasta un espacio pasado como este radio, ¿cierto? Por lo tanto, esa es en realidad nuestro último anillo. Vamos a seleccionar entonces la línea de más afuera y vamos a hacer el anillo 8. Muy bien. Vamos a bloquear nuestra grilla y lo que vamos a hacer es que más o menos cada 3 hay una flecha. Entonces vamos a simplemente, como hemos hecho siempre, con la herramienta de tijera, vamos a dejar 2 y vamos a cortar 1. Vamos a dejar 2, perdón, vamos a dejar 1, 1, 2, cortamos, 1, 2, cortamos, 1, 2, cortamos. Muy bien. Entonces vamos a borrar las partes que no vamos a ocupar. La parte de acá, la parte de acá, la parte de acá, acá y ahí. Y vamos a seleccionar estos trazos, o estos trazos pequeños ya están dentro de nuestro anillo 8. Vamos a apagar la grilla. Vamos a seleccionar el anillo 8. Vemos que las, el color es verde, como este verde medio, la propiedad de la línea. Vamos a darle un espesor de 1, yo creo que está bien en este caso, y vamos a elegirle una punta de flecha. Como vemos va hacia el otro lado, así que simplemente con este comando las podemos dar vuelta. Entonces, acá ya tenemos nuestras flechitas. Quizás están un poco grandes, entonces vamos a seleccionarlas, misma apariencia, y al puntero entonces nuevamente le vamos a bajar el tamaño de la punta de la flecha, o bien las podemos hacer un poco más finas. Yo creo que en 0,75 en realidad se ven bastante mejor. Bien, entonces, ¿qué nos resta? Tenemos ya prácticamente toda la información o la información más relevante en el fondo para copiar estos dos esquemas. Y ya quedan simplemente como los elementos anotativos, ¿ya?
Los elementos anotativos son textos y todo ese tipo de cosas. En este caso vamos a copiar los textos, todos los que están como acá adentro, y también vamos a poner estas imágenes de los arroces. Entonces, vamos a partir con los elementos anotativos. Los elementos anotativos, entonces, son estos números que están acá, ¿cierto? Eso está, lo vamos a hacer acá. Vamos a poner, le vamos a poner el nombre de textos. Y ahora con la herramienta de texto normal, entonces, por ejemplo, vamos a ponerle un 1. Vamos a achicar un poquito este cuadro. Y así ustedes pueden, como justo en este vértice, ir copiando. Creo que el tamaño de letra que estamos eligiendo es un poco grande, así que lo podemos achicar. Vamos a ponerle tamaño de letra 4. Acá ustedes tienen que tener harto ojo con para qué lo van a ocupar, ¿ya? Porque puede ser que 4, por ejemplo, para, no sé, una lámina sea muy poquito. Entonces ahí tenemos todos estos números. 1, 2, 3, 4. Acá el número 3. ¿Qué otros elementos anotativos vemos? Acá hay unos pequeños textos, ¿cierto? Acá y acá. Vamos a imaginar qué es lo que pueden decir esos textos. Por ejemplo, puede decir inicio ciclo y acá quizás dice fin del ciclo. Y creo que, acá también hay como unas pequeñas anotaciones de las partes de la semilla, ¿cierto? Que ustedes pueden hacer de la misma manera. Vamos a poner la capa de textos adelante. Y ahí ustedes podrían en el fondo anotar lo que ustedes quisieran. Bueno, acá vemos que hay una especie como de título, que obviamente tenga, en este caso al principio, un texto más grande, como ven. Se llena esto como de un texto falso. Eso siempre pasa. Entonces, así ustedes también lo pueden ocupar para diagramar. Dice, Marco con Y, ¿cierto? Esto era más chico, así que ya en 14. Y ahí está, tenemos entonces nuestra capa de textos. Quizá un pequeño, que lo vamos a ver. Ahí podrían, como ustedes, ir ajustando en el fondo el texto de acuerdo a lo que ustedes quieren. Bien. Y acá tenemos una pequeña simbología. La simbología la vamos a dejar en una capa, en otra capa, que son, yo prefiero hacer la simbología con estos cuadraditos más, más redondeados. Sí, otra cosa. Ahí sí, el cuadrito más redondeado. Estos son bastante más pequeños.
Ustedes podrían darle un tamaño exacto si quisieran también. Por ejemplo, podrían achicarlo acá en transformar y acá vemos que está en el tamaño más chico posible. Entonces, podrían darle, no sé, 1,5. Y así saben de qué tamaño les están quedando. Entonces esto lo pueden duplicar, ¿cierto? Las veces que sea necesario, según la simbología de acá. Simplemente acá ustedes pueden copiar los colores. Y cuando quieran poner la simbología, acuérdense que con Alt pueden duplicar. Y en el caso, por ejemplo, de que no estén alineados, voy a hacer como un caso medio exagerado, pero para que se entienda. Por ejemplo, que tuvieran esto como bien desordenado, pueden seleccionarlo y con esta herramienta de acá que se llama alinear, los pueden poner todos al mismo nivel y también los pueden distribuir. Entonces así les queda la simbología mucho más ordenada y mucho más preciso en el fondo todo lo que ustedes quieren ir poniendo. Vamos a imaginarnos que son esos los colores porque lamentablemente no se alcanza a leer el texto de la imagen de referencia, pero copiando este mismo texto, pero cambiándolo de capa, porque acuérdense que está en texto, lo queremos tener en simbología, pueden escribir los textos de la simbología quizás un poquito más grandes, ¿cierto? Bien. Y lo último que vemos, ¿cierto? Es esta especie como de pequeño marco de alrededor, que es simplemente una línea a los bordes, que sea incluso más fina que esa. De hecho, es probablemente más fina que esa. Ahí tenemos el marco. Y como les contaba, lo último ya son los arroces. Las imágenes de los arroces. Para eso vamos a ver un nuevo comando, que ya sería el último de esta clase. Entonces vamos a colocar una imagen que también yo seleccioné antes. En este caso es una imagen vectorial que traté de que fuera de la mejor resolución posible. Entonces, como ven, cuando yo puse esta imagen, es, se abre esta nueva como ventana, ¿cierto? Que tiene como diferentes opciones. Acá esta es la que viene por defecto. Si yo lo aprieto, cambia esto acá. Si yo voy a calco de imagen, y en este caso le voy a dar una imagen de 6 colores. Y en el fondo como que cambian los bordes. ¿Eso para qué sirve? Para que cuando yo aprieto expandir, se vectorice automáticamente. Entonces ahora le voy a borrar el fondo, o más bien lo que podría hacer es bueno, seleccionar ese fondo, seleccionar misma apariencia. De esa manera todos los blancos se borran. Le vamos a borrar este texto que está arriba que no nos interesa. Y yo podría, por ejemplo, seleccionar esta apariencia y quizás darle los colores que nosotros estamos ocupando, no los que vienen como de la imagen por defecto. Entonces voy de a uno, seleccionando los colores que a mí me interesan, para que nuestra imagen nos quede siempre como la misma paleta de colores, una paleta ordenada, más expresiva, como con respecto al contenido que nosotros queramos transmitir. Y finalmente están estas que son como amarillas, que no tenemos exactamente ese amarillo, pero sí sabemos que es bastante como más tierra los colores que estamos ocupando.
Nos faltan tres de acá. Seleccionar misma apariencia. Le vamos a dar ese mismo como tono. Y el único tema con esto es que las imágenes quedan agrupadas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es con la letra A, cortarla y pegarla para que se me desagrupe solamente lo que yo quiero que se desagrupe. El otro. Y ya tengo mis imágenes desagrupadas. Entonces, en este caso, el más grande está acá. Ese y este de acá. El más chiquito me lo agarro porque está muy lejos. El más chiquito está aquí. Y como más o menos entre medio eh, de las flechas. Tengo que arreglar un poquito. Bien. Y quizás acá, bueno, hacer así mejor. Y esto acá. Y solamente copiar la piedra, en este caso. Y entonces ya tenemos nuestra imagen completa. Lo que vemos acá son como errores de texto, pero no pasa nada en este caso. Y lo último que entonces tenemos que hacer es guardarla, ¿cierto? Porque probablemente la queremos imprimir para poner en alguna parte. Em, entonces vamos a Archivo, Exportar, y la podemos exportar como, por ejemplo, JPG. La podemos exportar. Si ponemos exportar como JPG, tenemos que poner usar mesas de trabajo para que se guarde la mesa de trabajo que estamos usando. Si tuviéramos más de una mesa de trabajo, podríamos exportar un rango, por ejemplo, de la 1 a la 4. Lo que yo les recomiendo hacer si es que lo quieren ocupar para pantalla es exportar para web heredado, porque de esta manera ustedes le pueden subir todo lo que quieran, como los píxeles. Ahí va a cargar y se va a, cuando se sube la resolución, como vemos acá. Acá simplemente ponen guardar y se guarda la imagen en PNG. También la vamos a guardar como archivo Illustrator o la pueden guardar como PDF. Y acá entonces ya tenemos nuestra imagen o nuestro diagrama del arroz.